Dentro del panorama de la competencia internacional, se presentó la película Hangar Rojo con un gran suceso de público. Hangar Rojo es una película que viene cosechando muchos premios, ha venido a cosechar premios habiéndose presentado en el Festival de Cine de Málaga y tuvo igual repercusión aquí por ahora. Vamos a ver qué va a pasar al final. Nos visitaron el país su director Juan Pablo Salato y su protagonista Nicolás Zárate. Con ellos, a quien vimos, hemos hecho la entrevista que vamos a ver a continuación. Estamos aquí con Juan Pablo Salato y con Nico Zárate, director y protagonista de Hangar Rojo, una película que forma parte de la competencia internacional del Bafisi y que ayer tuvo una noche muy emotiva. ¿Quieres contarnos un poquito qué pasó? Sí, bueno, fue el estreno acá en Argentina. Nos hacía mucha ilusión porque esta película es muy argentina. Contábamos ayer que viajamos el director de foto, el producer, el designer, la continuista, 5 actores y una actriz y yo, a la ciudad de Mendoza durante 3 semanas a hacer esta película, y todo el resto del crew era todo argentino de Mendoza y de Buenos Aires, de distintas partes de Argentina, actores, actrices. Entonces fue muy emotivo, la verdad, muy emocionante estrenarla acá en Corrientes. Nos hacía mucha ilusión y obviamente que el diálogo acá en Latinoamérica es distinto con la película también. Entonces, uno de los temas que surgieron ayer es la necesidad de filmar este tipo de películas, sobre todo porque hubo una palabra, creo que de uno de los productores, ¿no?, que estaba presente ayer, que dijo frente al reclamo en redes de por qué se siguen filmando este tipo de películas, nosotros manifestamos, nadie cuestiona que se sigan filmando comedias o que se sigan filmando policiales. Entonces, ¿por qué el reclamo o el planteo de seguir filmando este tipo de películas? Yo creo que es un reclamo puramente ideológico, claro, porque molesta, porque incomoda pensar un país, y yo creo que es esencial para la vida política, para la vida sana de un país, poder mirar el pasado, poder mirar su contexto histórico. Nosotros tenemos en el Estadio Nacional, hay una frase en el Estadio Nacional donde se torturó gente de Chile, de Chile, sí. De hecho, ahí estuvo el capitán Jorge Silva también en el estadio. Hay una frase muy linda que dice que un país sin memoria es un país sin futuro. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Creo que hacer este tipo de películas no es para, en el fondo no es para como gozar ese espacio solo puramente estético, es para poder dialogar con el presente, es para poder decir, yo miro ese pasado para tratar de no cometer los mismos errores, para ver qué sucedió. Si no vemos ese pasado de manera crítica, política, no podemos seguir construyendo, y creo que eso es fatal. Ahora, una de las cosas que me angustia profundamente, yo siempre he sentido que la memoria es una cosa necesaria para poder construir sociedad. Totalmente. Y nos damos cuenta que qué está pasando en el mundo, digo, en Argentina, en toda Latinoamérica, en el mundo en general, como los fascismos están volviendo a surgir, y digo, quizás ha faltado más memoria. Entonces ese discurso de que ¿por qué van a hacer de nuevo estas películas? Yo creo que es un discurso ideológico de un sector. Totalmente. Que se ha permeado en el fondo en la gente, porque son los que tienen cooptados los medios de comunicación, tienen el poder, etc. Claro. Y como bien dijiste ayer, Juan Pablo, siempre un punto de vista diferente para filmar este tipo de historias, y afortunadamente el libro de Fernando Villagrán cuenta la historia del capitán Silva y su acto, podríamos de alguna manera calificar de heroico, ¿no? ¿Qué opinas? sí, yo creo que ahí está también, porque está bien, está instaurado el discurso, como decía Nico, pero también yo creo que es trabajo de las personas, de todos, de buscar también vías de conexión con la audiencia y de generar diálogos desde otro lado, y que la temática vuelva a aparecer por poner el tema de alguna manera y de una forma que genere ese vínculo, ese atrape con la audiencia, que es algo que a mí, por lo personal, me interesa mucho, que las películas se lean y se dialoguen, y no solo mis amigos, sino ojalá y ahí la perspectiva esta de tomarla desde un capitán de la Fuerza Aérea nos pareció algo inédito, de verdad que no la había visto
en películas latinoamericanas, así decir, como bueno, pararse ahí en ese momento y pensarlo. Exacto. Pensarlo, ¿sí? Es pensarlo, ¿sí? La invitación acá es a pensarlo, no es así a justificar algo, es pensar. Por eso vos comentabas que esta película se debería dar en los circuitos militares, sobre Sí. todo con la gente joven, ¿no? Sí, me encantaría abrir ese espacio de diálogo, porque yo creo que está tratado con respeto. O sea, hicimos un trabajo acuicioso y empático a nivel humano, humanizar un mundo que darle grises, pero darle grises a un mundo que ha sido retratado como por las barbarias que hicieron. Entonces sí, ahí estamos buscando ver cómo comunicarla para lograr eso. Un dato que aporto es, frente a este comentario fascista sobre qué necesidad hay de seguir filmando estos temas, no debemos olvidar que en Chile todavía está pendiente el juicio y castigo a los represores del pinochetismo y del golpe de Estado sangriento que tuvo en el año 73. Absolutamente, y ¿Cómo ahí está ese tema ahora en Chile? por ejemplo, el personaje que aparece acá, Jan, que es el que viene a confrontar a Silva, Sí, él perdona, murió en su casa, claro. murió en su casa, a los 85 años. Sin ningún tipo de molestia, claro. Ningún tipo de molestia. Sin ir más lejos, el dictador se fue así también. Pinochet. Nosotros no tuvimos lo que pasó con respecto a la dictadura argentina en ese sentido de que hubo un juicio. Yo creo que eso, más allá de si pasaron realmente todo el tiempo en la cárcel o no, hay algo simbólico que Es hay que cierto, denunciar. pero Eso también sí. es cierto que hubo un indulto El posterior. indulto en ese posterior, sí, juicio. lo sé. Claro, ok. Lo sé, por eso digo que, sin embargo, teniendo en cuenta el indulto posterior, Sí, creo que igual ese cierre algo narra simbólicamente de un país. claro, Nosotros nunca tuvimos ese cierre. claro. Y por ejemplo ahora tenemos en la presidencia de la República un presidente que pretende en algún momento indultar a esas personas. Claro. Entonces digo, es súper crudo, es súper rudo, más allá del país sin memoria, de lo que hablábamos, de esta gente que se fue en el fondo libre, hay algunos que están presos evidentemente, pero que incluso los que están presos que se quiera indultar o que esté incluso ese pensamiento, ahí es cuando uno dice ya, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con la memoria del país? ¿Cuál es la narrativa que gana? Porque al final en nuestra labor también generar narrativas para poder contar eso. Sin duda, sin duda. Ayer te preguntaron, y bueno, voy a reiterar esa pregunta porque tu personaje es de una complejidad tan grande que me imagino que haber elaborado la manera de acercarse al capitán Silva no debe haber sido nada fácil, sobre todo por el peso que lleva, ¿no? Y porque está basado en un personaje real. Claro. Sí, es particular el método de trabajo en ese sentido. Lo explicaba antes, yo soy más caótico, soy más intuitivo, ocupo mucho literatura, ocupo mucha cultura, música, la creación, filosofía, hay hartas cosas, temas que van bordeando el trabajo, pero que vienen previo, antes incluso del trabajo. He hecho muchas obras sobre dictadura, estuve acá con una obra del señor Galíndez, de Pavlovsky, Sí, claro. la hice acá en el Teatro Cervantes hace muchos años, o sea, también tuve que investigar sobre eso, entonces es un tema que me viene siguiendo, que he trabajado durante mucho tiempo. Y en el caso del rol, hablamos mucho, como no tenía la intención, porque yo no pude conocer al capitán. Al verdadero capitán No, Silva. me basé en sus audios Claro. para poder construir el personaje, en lo que me contaron los amigos que lo conocieron, las entrevistas que hicieron, el libro. Todo eso operó en mí para construir el rol, que no me gusta llamarlo ni rol ni nada, sino que esta persona, que como Sí. que en el fondo también quise hacer un acto simbólico de no hacer una biopic, no quería hacer, no sé si se entiende, Sí, quería sí. ser igual, no, me parecía más interesante No, querías abordarlo. trabajar desde tu interioridad. Y abordarlo Exacto. también desde otro lugar, como un acto simbólico también de... Ahí están presentes muchos de los militares que fueron torturados, a eso es lo que voy. Claro. Esta es una historia que no es conocida en Chile. Yo cuando leí el libro no podía creer
la cantidad de militares que fueron torturados, exiliados por parte de sus mismos camaradas. Y para decirlo de otra manera, la cantidad de militares que se oponían a este exacto. golpe. Los constitucionalistas, Claro. que ni siquiera eran militares de izquierda. Claro. Jorge Silva no era un militar de izquierda, a diferencia de otros que sí lo eran. Pero sí le había salvado la vida en un Allende. atentado anterior a Allende. Porque, Sí. porque la milicia antigua, ahora la milicia está súper polarizada, los militares son muy de derecha en Chile, yo creo que en Latinoamérica en general. Pero en ese tiempo la milicia es cuidar al presidente, sea quien sea el presidente. Exacto. No tiene que tener un color político. Entonces eso me pareció muy loable. Y sin querer se empezó a construir, y cuando estábamos en Berlín llegó la hija y se acercó, me abrazó y me dijo: eras mi papá, era igual a mi papá, la misma voz, ¿cómo es posible que tengan la misma voz? Y yo dije, qué loco, que con lo único que me basé fue en los audios, Sí. en lo que me contaron. Y algo, cuando uno abre ese espacio, más que querer hacer el personaje, cuando uno abre como un espacio Sí. para contar algo que es más importante que el rol, que a eso es lo que voy, como Tal cual. si uno se deja un poco de lado como actor, porque no es tan importante, es más importante la obra que uno está contando, es más importante lo que se quiere decir, el espacio político, el espacio moral, el espacio estético. Sí. Cuando uno está en un barco con todo el equipo, con un gran director de foto, con diseñadores, todo, uno abre ese espacio para que eso suceda. No sé si se entiende. Se entiende perfecto. Yo creo que en ese sentido es súper bueno como actor también no tener todo claro, sino que tener un espacio abierto de apertura, porque sería una película distinta, el rol sería distinto si es otro director, si es otro compañero con el que tengo que actuar. Entonces todo eso hace que suceda. Tal cual. Juan Pablo, ¿cómo, cuándo y en qué circunstancias elegiste a Nico o decidiste elegirlo a Nico para este personaje? Mira, esta película me tomó como 6 o 7 años y fue un desvelo constante. ¿Quién es este capitán de la Fuerza Aérea? Me imagino. Sí, Porque era quien iba a llevar todo. Y no lograba llegar. Y no lo tenía hasta que por casualidad y más o menos le llegó el guión a Nico y Nico lo leyó. Y él sintió que tenía que ser el capitán Jorge Silva y le mandó un audio al productor de la película. Y ese audio me lo mandó a mí, yo venía justo saliendo de la sala de montaje, de la montajista, porque soy muy amigo de ella, estábamos conversando, se venía el rodaje, faltaba todavía, pero... Y me llegó este audio de Nico, fue como si me cayera un rayo de sol, no sé, en la frente, sí. ¿Ya lo habías visto trabajando? Sí, yo había visto mucho en teatro, lo admiraba Claro. mucho y todo, y llegó nos juntamos el otro día al desayuno, en 5 minutos entendía la película igual que yo, entonces, y bla, 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 match, nos abrazamos, vamos a hacer esta película, de ahí no nos separamos más, aquí estamos, ¿no? Fue muy mágico, la verdad, fue una epifanía. Qué bueno. ¿Y cuándo surge el tema de la coproducción con Argentina? Que nosotros con la Brava Cine, que es nuestra socia Sí. acá, ya hemos hecho 2 películas antes. Ajá. Hicimos Villa Olímpica, un documental sobre la Villa Olímpica en México, y La Quinta, de Silvina. Sí, Silvina Schnitzer. Sí. No quería decir su apellido yo para no decirlo mal, No, está bien. pero te Sí, lo sí. agradezco. Muy buena película. Y este es nuestro tercer trabajo juntos, entonces ya tenemos un Se trabajo. había como una cosa Un vínculo, afiatada, un ¿no? vínculo, una amistad Ajá. creativa también, y fueron fundamentales, de Pero verdad. ya estaba instalada la idea de filmar en Mendoza, por No. ejemplo. Ok, ¿cómo fue eso? No, eso fue porque en Chile, como imaginarán, la única base aérea de los 70 es la base aérea real. Claro. Y por supuesto no nos prestaron la base. Y ahí salió el rebate en Mendoza. Ajá. Este fondo De la provincia de Mendoza. de la provincia de Bien. Mendoza. Y ahí hablamos, dijimos, mira, si está la locación allá, Claro. y apareció esta base aérea Cóndor, que fueron muy generosos, la pasaron así casi gratis, y la Universidad de Cuyo. Qué bien. Nico, bueno, me queda una última y cierro con un comentario. Quería comentarte como espectador que tu personaje, ya desde la segunda escena, el espectador empatiza en un 100%. Digo, es imposible no empatizar
con el personaje, con la línea de acción que tiene, y eso que el espectador a esa altura todavía no sabe nada, pero se genera como un código de empatía muy importante. No sé si eras consciente de eso. O sea, cuando estoy filmando... Cuando aparece ya tu personaje, bueno, tiene un intercambio inicial, pero ya cuando lleva al cabo, cuando lo lleva a su casa, uno ya va viendo una personalidad distinta o particular para el tipo de personaje que el film nos presenta, ¿no? Claro, claro. Sí, lo que pasa es que también una de las cosas que me preocupaba era también esta humanidad sí. dentro de un personaje que lo era, que era muy tosco y hosco y bastante no una persona como tan de buenas a primeras, amigable, tan extrovertido, claro. Mucho más introvertido, más seco. Lo que más me dicen que era una persona muy seca. Entonces también trabajar con esto y cómo darle la humanidad, cómo darle esas pequeñas fisuras, porque el ser humano es así, no puede ser muy hosco, pero uno no va a actuar solo la hosquedad o la hosquedad, sino que yo creo que el personaje y las personas en general empiezan a aparecer en esas pequeñas grietas donde uno muestra realmente quién es, pero ahí bien escondido en el fondo. Yo creo que, o sea, ojalá, si me dice que eso sucede, yo me siento muy contento del trabajo. Y es ahí también por la visión que teníamos con el director, con el Juan Pablo, que hablábamos mucho. Fue un proceso muy lindo en ese sentido porque estábamos muy encerrados. Como estábamos en Mendoza, nos despertábamos pensando en la película, nos acostábamos pensando en la película. Y yo creo que si se genera esa empatía es precisamente porque esa es la labor, encontrar ese espacio, ese punto. Les agradezco muchísimo a ambos por vuestra participación en esta nota. Les deseo toda la suerte en la competencia internacional. Seguramente algo pasará para el fin del Bafisi, y la película se estrena en octubre en Chile, pero antes aquí en la Argentina. Entiendo que sí, ahí estamos viendo nuestras amigas de Brava Cine, bueno, y la anunciarán en su momento. Bueno, suerte y gracias nuevamente. Muchas gracias. Chao a ustedes. Chao.